¿Quién ha entrado en tu casa sin ser invitado? ¿Y cuántas veces, sin darte cuenta, has permitido que el enemigo plantara su sombra entre tus paredes? Porque hay hogares donde reina la paz y otros donde el aire parece denso, pesado, como si algo invisible respirara desde las esquinas. Hoy, el Espíritu Santo nos revela un misterio escondido en los salmos. No son solo poesía sagrada, son armas vivas que expulsan la oscuridad y restauran la luz. Cada palabra inspirada por Dios se convierte en espada contra el enemigo. Cada verso proclamado con fe limpia, consagra y protege. Muchos buscan remedios humanos para males espirituales. Pero, ¿qué pasa cuando la raíz de la enfermedad no está en el cuerpo, sino en la atmósfera espiritual del hogar? ¿Y si tus discusiones, tu ansiedad o el insomnio de tus hijos no fueran solo cosas del día a día, sino signos de una presencia que necesita ser desalojada por la palabra de Dios? San Atanasio enseñaba que los salmos son un campo de batalla, donde el alma vence a los demonios. Y hoy tú estás llamado a tomar ese escudo y esa espada. Hoy tu casa será restaurada. Hoy los demonios huirán. Porque cuando un hijo de Dios proclama los salmos con fe, el infierno tiembla y el cielo desciende. Abre el corazón, inclina el oído interior y permite que el poder eterno de la palabra, viva de Dios, penetre hasta lo más profundo de tu hogar y de tu alma. Comenzamos. Desde los albores de la creación, Dios ha sellado su presencia en medio de su pueblo, por medio de la palabra. No hay muro que pueda detener su voz, ni sombra que resista su luz. Y es precisamente en esa palabra, viva y eficaz, donde hallamos los salmos, no como simples cantos de antaño, sino como antídotos sagrados contra todo lo que es impuro, contra todo lo que perturba la paz del hogar. Porque no estamos hablando de poesía devocional, sino de fuego celestial, que arde en la lengua de quienes los proclaman con fe. El primero de estos salmos, el Salmo 91, no es solamente una promesa, sino una proclamación de autoridad espiritual. Dice, Salmo 91, versos completos. Esta no es una invitación a la resignación, sino una instrucción para una posición espiritual. Morar bajo la sombra del Omnipotente es declarar que tu casa no es terreno de nadie más que de Dios, que tu dormitorio, tu sala, tu cocina, no son pasillos para la oscuridad, sino estancias donde el Espíritu Santo camina y santifica. Cuando este salmo se reza con conciencia profunda, se transforma en un escudo sobrenatural. Es por eso que tantos santos lo han repetido con lágrimas en momentos de persecución o enfermedad, porque sabían que no basta con creer. Hay que declarar, esto no es fantasía litúrgica, es una realidad espiritual. El enemigo sabe que donde el Salmo 91 es activado con fe, no puede habitar. Los demonios odian este salmo porque cada palabra de él es una sentencia de expulsión. San Agustín decía que el alma que habita en Dios se convierte en morada de fuego, y cuando una casa entera decide ser morada del Altísimo, las tinieblas no hallan reposo. El secreto no está en repetir fórmulas vacías, sino en hacer de cada palabra un acto de fe. Cuando tú pronuncias este salmo creyendo que el Altísimo es el guardián de tus puertas, entonces los vientos espirituales cambian, la atmósfera se limpia, las cadenas invisibles se rompen y el caos que antes parecía normal se disuelve en la paz de Cristo. Pero ¿por qué muchos hogares, aún de creyentes, viven perturbados? Porque se ha perdido la conciencia del poder que habita en la palabra. Se ha dado más crédito al miedo, a las supersticiones, que a las promesas eternas de Dios. Se ha dejado de proclamar el Salmo 91 no porque haya perdido poder, sino porque el corazón se ha enfriado. Se ha sustituido el clamor por el entretenimiento, la adoración por la distracción. Este primer salmo no exige más que una cosa: que lo hagas tuyo, que no sea parte del ritual nocturno de tus hijos como algo automático, sino una espada que levantas cada día al entrar a tu casa. Repite con autoridad, Salmo 91, versos relevantes, Ejor, versos 5, 6, etc., porque estas no son imágenes poéticas, son realidades que nos rodean. Espíritus de miedo, enfermedad, división, resentimiento, y cada uno de ellos cae rendido ante una familia que proclama con fe la palabra de Dios. Imagina ahora, con ojos espirituales, el momento en que tomas aceite bendito y lo colocas sobre los dinteles de tu hogar mientras recitas el Salmo 91. No es un acto mágico, es un acto de fe sacramental. Es hacer memoria de cómo la sangre del Cordero protegía las casas en Egipto la noche del juicio. Hoy esa sangre está viva en la Eucaristía y su poder es real en quien proclama la palabra con el corazón purificado.
Aquí se revela también una dimensión eucarística del Salmo. Salmo 91, versos relevantes. Esta imagen del abrigo divino no es otra cosa que una profecía del Santísimo Sacramento. La hostia consagrada es el verdadero refugio, el lugar donde el alma se esconde para ser sanada, restaurada y fortalecida. Por eso, un hogar que comulga y proclama este salmo está blindado espiritualmente. Pero que nadie se engañe. No basta con tener la Biblia abierta en el Salmo 91 como un amuleto sobre la mesa. Eso sería superstición. El salmo debe ser orado, meditado, proclamado con corazón contrito, con el alma en estado de gracia. Porque donde hay pecado no confesado, donde se vive en doblez, la palabra pierde su filo. No porque haya perdido poder, sino porque el corazón se ha vuelto sordo. Por eso junto al salmo es necesario un corazón rendido, una vida en conversión, una familia que se entrega cada día al Señor. Si en este momento tu casa ha sido escenario de gritos, tensiones, enfermedades sin causa aparente, pesadillas constantes o divisiones inexplicables, entonces proclama con fe este salmo. Hazlo con agua bendita en mano, con la cruz alzada, con la certeza de que lo que estás haciendo no es una fórmula humana, sino una declaración espiritual. El Señor es mi refugio, el Altísimo mi habitación. Cuando esto se convierte en verdad interior, el infierno pierde todo derecho legal sobre tu hogar. Y si sientes que tu fe es débil, que no sabes cómo comenzar, que no estás seguro si esto es para ti, escucha bien. El Salmo fue escrito precisamente para ti, para el que necesita refugio, para el que siente que todo se tambalea, para el que ha olvidado que tiene un Dios fuerte, un Padre vigilante, un Salvador resucitado. Es hora de levantar la voz, es hora de proclamar. Es hora de hacer que tu casa deje de ser territorio neutral y se convierta en altar viviente. El Salmo 91 no es una opción, es una necesidad urgente en estos tiempos, porque la batalla espiritual no se ha detenido, solo que muchos han dejado de pelear. Pero hoy, tú eres llamado a empuñar esta espada, y mientras lo haces, no estás solo. El cielo pelea contigo. Los ángeles acampan a tu alrededor, y el Señor te dice, Salmo 91, versos relevantes. Así comienza la limpieza espiritual de tu casa. Así se activa el primer salmo. Así los demonios huyen, porque donde se proclama al Altísimo, no hay lugar para las tinieblas. Y cuando la palabra de Dios ha sido proclamada en el umbral de la casa, cuando el Salmo 91 ha sido levantado como estandarte, entonces el alma está lista para comprender la profundidad de un segundo salmo, que no solo repele la oscuridad, sino que transforma la casa en un templo vivo. El Salmo 24. Salmo 24, versos completos. Esta afirmación no es una declaración decorativa, sino un acto de guerra espiritual. Es proclamar que nada, absolutamente nada en tu casa le pertenece al enemigo. Ni los objetos, ni las conversaciones, ni las heridas escondidas. Todo debe ser devuelto al dominio de Dios. Cuando en una familia se reconoce que el Señor es el dueño, entonces se rompe la pretensión del adversario. Porque Satanás se alimenta de la omisión, de la ignorancia, de la pasividad espiritual. Pero cuando alguien se levanta en su hogar y dice, Señor, tú eres el dueño de esta casa, de este dormitorio, de esta cama donde lloro, entonces los espíritus inmundos se ven obligados a retirarse, porque no pueden permanecer donde se ha hecho una confesión de señorío. Pero el Salmo no se detiene allí, va más profundo. Salmo 24, versos relevantes. He aquí una revelación que muchos temen mirar. No todos pueden invocar el poder del Altísimo si no purifican primero sus manos y su corazón. No se puede limpiar una casa espiritualmente mientras se permite el pecado como huésped cómodo. No se puede echar fuera al demonio mientras se convive con él en el entretenimiento, en los hábitos ocultos, en las conversaciones marcadas por la crítica y el resentimiento. Este salmo entonces nos lleva a un segundo nivel. No basta declarar el señorío de Dios sobre la casa. Es necesario que cada rincón del corazón sea también sometido a su luz, porque el hogar es reflejo del alma. Una casa llena de discusiones es muchas veces el espejo de almas heridas que no han dejado entrar a Cristo en lo profundo. Y ahí el Salmo 24 irrumpe con autoridad. Salmo 24, versos relevantes. Esta es la llave. Esta es la limpieza que permite que el ambiente espiritual del hogar sea verdaderamente transformado. San Gregorio Magno escribió, el que desea ver el rostro de Dios debe primero limpiar el rostro de su alma. Y esto es lo que el Salmo provoca, una purificación interior que se derrama sobre el entorno.
Cuando el padre de familia se postra ante el Santísimo Sacramento y dice, Señor, límpiame para que mi casa sea limpia. Entonces el cielo responde, porque Dios no bendice solo casas, Él bendice corazones convertidos que luego santifican sus casas. La pregunta que cada uno debe hacerse frente al Salmo 24 no es, ¿cómo limpio mi casa?, sino, ¿estoy yo dispuesto a ser limpio? Porque el Salmo responde con claridad, ese recibirá la bendición del Señor, la recompensa de su Dios Salvador. Bendición, recompensa. Pero no para cualquiera, sino para aquel que renuncia a la doble vida, a los compromisos con el mundo, al lenguaje dividido. Y aquí entra en juego una verdad que pocos quieren oír. No se puede invocar la limpieza de Dios mientras se mantiene en casa lo que Él aborrece. Muchas veces se conservan objetos, imágenes, adornos que traen con ellos una carga espiritual contraria a la fe. Cosas regaladas con intenciones impuras, recuerdos de relaciones pecaminosas, elementos decorativos que representan creencias ajenas al Evangelio. Todo eso debe ser discernido a la luz de este salmo. Porque si proclamamos que del Señor es la tierra, no podemos vivir como si ciertas cosas fueran ajenas a su dominio. Si Él es Rey, todo debe estar bajo su autoridad. Y eso incluye también el tiempo que se pasa frente a pantallas, los programas que se miran, las palabras que se dicen en las comidas, la manera como se trata a los hijos, el respeto entre esposos. Todo eso, pequeño o grande, hace parte del clima espiritual del hogar. El Salmo 24, entonces actúa como fuego purificador. Primero declara el señorío divino, luego cuestiona la limpieza interior, y finalmente prepara el corazón para recibir la visita del Rey de Gloria, porque así culmina este canto sagrado. Portones, levanten los dinteles, que se alcen las puertas eternas. Va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Y quién es este Rey de la Gloria? El Señor, el fuerte, el 100, valiente, el Señor, el valiente en la batalla. He aquí el gran misterio. Cuando el hogar ha sido purificado por dentro y por fuera, cuando se han limpiado los corazones y se ha declarado el señorío de Dios, entonces las puertas espirituales de la casa se abren para que entre el Rey. No como invitado, sino como dueño. No como visitante ocasional, sino como Rey entronizado. Y cuando Cristo entra en una casa como Rey, toda fuerza demoníaca huye despavorida, porque no pueden habitar donde Él gobierna. Este salmo no solo limpia, entroniza, no solo expulsa, establece. Y aquí está la raíz de toda transformación, duradera. No basta limpiar lo que está sucio, hay que llenar lo que queda vacío con la presencia del Rey. Porque Jesús enseñó que cuando un espíritu inmundo sale de una casa, si encuentra el lugar barrido pero vacío, vuelve con otros 7, peores. ¿Y por qué vuelve? Porque no encuentra al Rey sentado en el trono. Por eso, este segundo salmo no es una oración ocasional, es una consagración profunda, es un acto litúrgico del alma que levanta puertas espirituales y deja entrar al Señor de la batalla. Y una vez que Él entra, no solo limpia, también protege, guía, alimenta y bendice. Entonces tú que estás escuchando estas palabras, abre las puertas de tu corazón, levanta los dinteles de tu casa, pide al Señor que te muestre lo que debe ser arrojado, lo que debe ser restaurado, lo que debe ser purificado. Porque cuando eso se hace, el Rey de Gloria no tarda. Él entra, Él reina, Él transforma, y tu casa deja de ser vulnerable para convertirse en fortaleza. No por ti, sino por Él. No por tu fuerza, sino por su gloria. Y entonces la paz reinará no solo en los pasillos, sino en los corazones, porque el Señor habrá tomado posesión. Y cuando Él habita, nada impuro permanece. Cuando el alma ha comprendido que no basta con clamar protección sin primero consagrar su vida y su casa al Señor, entonces se abre el camino hacia una dimensión más profunda del combate espiritual, la restauración del orden interior y exterior por medio de la alabanza. Y es aquí donde resplandece con majestad el Salmo 68, no como un cántico decorativo, sino como un grito de guerra espiritual, como una procesión triunfal que hace temblar los cimientos del infierno. Levántese Dios, y sean dispersados sus enemigos. Huyan de su presencia los que lo odian. Así comienza el Salmo, sin preámbulos, sin dudas, con una certeza que corta como espada de doble filo, porque cuando se proclama esta palabra, el alma se alinea con el ejército celestial y se activa una fuerza espiritual que desbarata las obras del maligno. Este salmo no es para los tibios, sino para los que han decidido pelear por su casa con las armas de la luz. Este versículo no es una súplica, es una orden.
Y cuando un padre de familia, o una madre, o incluso un joven creyente, lo proclaman en voz alta en medio de su casa, están diciendo con autoridad espiritual: Dios reina aquí. Todo poder que se oponga a su presencia sea disipado. Y así como Moisés levantaba el arca y clamaba estas palabras en el desierto, así hoy se levantan los hijos de la iglesia en sus hogares, en sus habitaciones, en sus cocinas, para declarar que Dios es Señor, que la luz prevalece, que las tinieblas retroceden. Este salmo es particularmente poderoso porque nos muestra una imagen espiritual del desplazamiento de los enemigos espirituales, no por estrategia humana, no por capacidad psicológica, sino por la presencia misma de Dios. Como se disipa el fuego, disípalos tú. Como se derrite la cera ante el fuego, así perezcan los impíos ante Dios. ¿Qué imagen más clara puede haber? El humo no puede resistir el viento, la cera no puede resistir el fuego. Así son los demonios ante la presencia gloriosa del Señor. No resisten, no argumentan, no se esconden, huyen. Y cuando este salmo se entona con fe en un hogar herido por la tristeza, por la depresión, por la frialdad afectiva o espiritual, se enciende una llama nueva, porque no hay tristeza que resista el fuego de la alabanza y no hay espíritu de oscuridad que soporte una familia que se une a cantar. Bendito sea el Señor. Día tras día, nos lleva en sus hombros el Dios de nuestra salvación. He aquí el centro del misterio. La alabanza restaura lo que el odio destruyó, sana lo que el silencio enfermó, consuela lo que el pecado había dejado seco. San Juan Crisóstomo enseñaba que quien alaba a Dios en medio de la tribulación ya ha vencido al diablo sin pelear, porque la alabanza desarma al enemigo, lo confunde, lo desubica. El diablo entiende el lenguaje del miedo, de la queja, del resentimiento, pero cuando escucha a un alma cantar en medio del dolor, sabe que ha perdido, porque esa alma está unida al cielo, y el cielo canta incluso en la cruz. Pero este salmo también nos exhorta a recordar la justicia de Dios. Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios prepara casa para los desamparados, libera a los cautivos y los llena de prosperidad. Es decir, no es solo una alabanza triunfal, sino una proclamación de que Dios está del lado de los que sufren, de los oprimidos, de los que han sido excluidos. Y si tu casa ha sido lugar de injusticia, de abuso, de abandono, este salmo es para ti. Porque el Señor no se queda indiferente, Él desciende, Él actúa, Él reconstruye. Por eso, si tu hogar ha sido campo de batalla y tus hijos han crecido entre gritos y tensiones, proclama este salmo con ellos. No importa si entienden cada palabra. Lo importante es que oigan el sonido de la alabanza, que el nombre de Dios sea exaltado sobre las ruinas. Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, no en medio de la queja, no en medio del juicio, sino en medio de aquellos que, aunque rotos, levantan su voz para decir: bendito seas, Señor, Señor, porque aún nos sostienes. Y es aquí donde el salmo alcanza su culmen. Reyes de ejércitos huyen, huyen, y las mujeres reparten el botín. Este detalle no es menor. Las mujeres que en la cultura antigua eran consideradas fuera del campo de batalla, aparecen aquí como las portadoras del triunfo. Esto es una profecía espiritual. Las mujeres que oran en casa, que interceden, que cantan salmos mientras lavan los platos o mientras velan en la noche por sus hijos, son como guerreras que recogen el botín de la victoria que el Señor ya ha ganado. Y tú, mujer de fe, madre que llora, esposa que lucha, no subestimes tus lágrimas acompañadas de salmos, porque cada palabra tuya es como una flecha lanzada al corazón de las tinieblas. Y tú, hombre de oración, padre de familia que se ha sentido débil, levántate en el nombre del Señor. Este salmo no requiere fuerza humana, sino fe. Y la fe no se improvisa, se alimenta, se reaviva, se proclama. Así, el Salmo 68 no solo limpia la casa, la enciende, no solo expulsa demonios, entroniza la alabanza, no solo rompe cadenas, hace cantar al alma redimida. Y mientras se canta, mientras se proclama, mientras se camina por la casa con estas palabras en los labios, los enemigos se desintegran como humo. Las heridas comienzan a cerrar y los ángeles celebran el retorno del orden celestial a lo que estaba caótico. Este salmo no es una decoración para la pared, es una proclamación para el corazón, un estandarte de guerra para la familia que ya no quiere sobrevivir, sino vivir en victoria. Y mientras se proclama, se cumple lo que dice: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre las nubes,
Su nombre es el Señor. Alegraos en su presencia. Sí, alégrate, porque mientras cantas, Dios pelea por ti. Mientras proclamas, Él restaura. Mientras alabas, Él habita. Y donde Él habita, el mal no resiste, porque donde hay alabanza, hay presencia. Y donde hay presencia, hay poder. Amén. Y cuando la alabanza ha limpiado los aires y la presencia de Dios ha sido entronizada, el alma se encuentra más dispuesta a entrar en esa dimensión donde el Señor no solo expulsa lo impuro, sino que establece su paz como fundamento invisible del hogar. Aquí surge, como bálsamo y escudo, el Salmo 121, una joya espiritual que convierte cada habitación en un lugar de vigilancia santa, donde el corazón se eleva al cielo y proclama: levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Este salmo es un canto de peregrinos, pero también una oración de los que velan. Es el salmo de los vigilantes de la noche, de los padres que interceden en silencio por sus hijos dormidos, de los ancianos que desde su lecho aún claman por los suyos, de las almas que no se rinden ante la oscuridad porque han aprendido a mirar más allá de las colinas visibles. Es el salmo de aquellos que han aprendido que su protección no proviene de alarmas ni de cerraduras, sino de aquel que no duerme jamás. No permitirá que tu pie resbale, no duerme el que te guarda. Esta es la promesa que el Señor hace a cada familia que lo ha entronizado en su hogar. Cuando se proclama este salmo, se establece una muralla invisible, un vallado espiritual que impide al enemigo tocar, tentar o perturbar sin permiso. Y no porque seamos fuertes, sino porque Él es vigilante. No se adormece ni duerme el guardián de Israel. Esta imagen es profundamente sanadora. Muchos viven en constante temor por lo que podría suceder, pero han olvidado que tienen un guardián eterno que no cierra los ojos ni un instante. Cuando tú duermes, Él vela. Cuando tú desfalleces, Él sostiene. Este salmo limpia la atmósfera del hogar de todo espíritu de temor. Es como abrir las ventanas del alma y dejar entrar la certeza de que no estamos abandonados, que no importa la hora, la estación o el diagnóstico. El que guarda a Israel, guarda también tu casa. Este salmo ha sido proclamado por generaciones de cristianos ante amenazas, guerras, enfermedades, viajes peligrosos, partos complicados, tormentas, y siempre ha traído consuelo y firmeza. Pero para que este salmo despliegue su poder, se necesita una actitud de corazón. Levantar los ojos. Esta no es una acción física solamente, es una disposición espiritual. Es negarse a vivir, mirando el suelo de los problemas y comenzar a mirar el monte del Señor. Levanto mis ojos a los montes. Significa renunciar al desánimo, a la queja, al resentimiento. Es un acto de valentía espiritual. Es decir, ya no miraré lo que me derrumba, sino aquel que me sostiene. Muchos hogares están cubiertos de una nube espiritual porque todos en la casa miran hacia abajo, al pasado doloroso, al fracaso, al miedo al futuro. Pero este salmo enseña que el cambio comienza cuando se levanta la mirada. Cuando el padre de familia, aún con deudas, mira al Señor. Cuando la madre, aún con agotamiento, alza su alma. Cuando los hijos, aún en la confusión, buscan su rostro. Entonces el hogar deja de ser un lugar de derrota y se convierte en una torre de vigilancia espiritual. Este salmo también establece límites espirituales. El Señor es tu guardián. El Señor es tu sombra protectora a tu derecha. De día no te dañará el sol, ni la luna de noche. Aquí encontramos una revelación profunda. Hay peligros visibles y hay peligros invisibles. El sol representa las amenazas abiertas, las que todos ven, pero la luna representa los peligros así sutiles. Los ataques emocionales, las confusiones mentales, los temores que crecen en la noche. El Salmo no promete una vida sin dificultades, pero sí promete que, bajo la sombra del Señor, ninguna amenaza podrá destruirte. San Bernardo decía que el alma que habita bajo la vigilancia del Altísimo camina entre espinas sin ser herida y duerme entre leones sin ser devorada. Esta es la confianza que este salmo establece en el corazón de quien lo proclama. Es como si el hogar quedara envuelto en una capa invisible de luz y protección. No importa lo que ocurra afuera, el guardián está presente, alerta, fiel. Pero este salmo también exige fidelidad, porque Dios guarda a los que lo temen, a los que viven según su palabra, a los que se alejan del pecado y buscan la santidad. No se puede proclamar este salmo como un talismán mientras se tolera en la casa la impureza, la indiferencia a Dios, la frialdad espiritual. El salmo se activa con fe, pero se mantiene con fidelidad,
porque no se puede invocar al guardián y al mismo tiempo abrir la puerta al enemigo. Por eso, este salmo debe ser proclamado con propósito. Se puede orar en la noche, al poner a dormir a los niños como una declaración de confianza. Se puede proclamar al salir de casa como escudo contra lo que el día traerá. Se puede meditar en momentos de ansiedad, cuando las malas noticias golpean, para recordar que nuestra seguridad no está en lo que cambia, sino en aquel que permanece. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tus idas y venidas desde ahora y para siempre. Esta triple promesa, proteger del mal, guardar el alma, custodiar cada paso, es el corazón de este salmo. Y cuando se proclama sobre un hogar, es como poner en cada puerta un sello espiritual que dice: aquí reina la paz de Cristo. Aquí se levanta la mirada. Aquí no hay lugar para el temor, porque el guardián eterno está presente. Y si sientes que tu hogar está bajo amenaza, que tu familia se desmorona, que la oscuridad ha ganado terreno, entonces este salmo es tu oración. No es demasiado tarde. El guardián no se ha dormido. Solo espera que levantes los ojos, que reconozcas tu necesidad, que te pongas de pie, con la Biblia abierta y el corazón rendido. Y digas con voz firme: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Porque cuando se pronuncian esas palabras desde un corazón humilde y confiado, algo se rompe en lo invisible. Las puertas que el enemigo había tocado se cierran. Los miedos que paralizaban comienzan a desaparecer. La paz, esa que no depende de circunstancias, comienza a llenar el ambiente. Y entonces el hogar se transforma en una torre de fe. No en la ausencia de tormentas, sino en medio de ellas. Porque Dios no ha prometido que no habrá vientos, pero sí ha prometido ser nuestro refugio, nuestro escudo, nuestro guardián eterno. Así actúa el Salmo 121. Así limpia no con fuego sino con vigilancia, no con fuerza sino con paz. Y, en fin, ese silencio vigilante, la presencia de Dios permanece. Y donde Él permanece, todo lo demás encuentra su lugar. Amén. Y cuando el alma ha aprendido a levantar los ojos al cielo, a vivir bajo la vigilancia del Altísimo y a descansar en la fidelidad de su guardián eterno, entonces está preparada para activar el Salmo 127, no como conclusión, sino como coronación, porque este salmo no solo expulsa las tinieblas ni simplemente las reemplaza por paz, sino que establece en lo profundo del corazón una certeza inquebrantable. La presencia de Dios es el único lugar seguro, el único deseo verdadero, la única respuesta eterna. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Con estas palabras se abre una puerta espiritual sobre el alma, porque este salmo no comienza pidiendo ayuda, ni rogando protección. Comienza proclamando quién es Dios, y cuando el alma recuerda quién es su Señor, los temores retroceden, las dudas se callan, las fuerzas regresan. Porque nada en este mundo, ni humano ni espiritual, puede doblegar a quien vive sostenido por la luz de Dios. Este salmo, cuando es orado dentro del hogar, tiene el poder de disipar no solo espíritus inmundos, sino también pensamientos contaminados, ideas tóxicas, atmósferas de tristeza crónica, desesperanza o resentimiento. Porque cuando se proclama, el Señor es mi luz, la oscuridad interior comienza a quebrarse, y cuando se proclama, Él es mi salvación, el alma se despierta de su letargo espiritual. Pero el salmo no se detiene en la afirmación de la identidad divina, va más profundo, porque David, inspirado por el Espíritu, nos revela el anhelo que da sentido a todo lo demás. Una cosa he pedido a Jehová, y esa buscaré, que habite yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esta es la oración de un alma purificada, de un corazón que ya no desea simplemente escapar del mal, sino morar eternamente en el bien supremo. El que ha comprendido la lucha espiritual, el que ha pasado por tormentas y ha visto la mano de Dios levantándolo, ya no quiere solo alivio, quiere comunión, ya no quiere solo defensa, quiere intimidad con Dios. Este deseo, habitar en su presencia, es lo que convierte una casa común en un santuario. No se necesita una capilla para adorar, basta un rincón donde el corazón se incline, donde se sienta. Encienda una vela, donde la palabra sea abierta y el alma postrada diga: aquí está el Señor. Porque cuando hay adoración, el hogar se transforma. No importa cuán modesto sea el techo, si en él mora la presencia divina. San Alfonso María de Ligorio decía:
Una casa donde se ora con fe es más rica que un palacio sin Dios. Y el Salmo continúa, revelando no solo el deseo de comunión, sino la confianza ante el asedio espiritual. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esto no es romanticismo religioso. Es una declaración profética. Es saber que aunque el enemigo rodee la mente con pensamientos de angustia, aunque los problemas se multipliquen, el alma permanece firme porque ha echado raíces en la roca que no se mueve. La fe es el fruto de una vida de oración, de proclamación, de vigilancia, de entrega. Y esto es lo que se necesita hoy en tantos hogares. Hombres y mujeres que no huyan de la batalla, sino que se mantengan firmes en el nombre del Señor. Familias que, aunque sientan la presión espiritual, no se quiebren porque saben en quién han creído, porque ya no viven por lo que ven, sino por lo que saben en lo profundo. El Señor me esconderá en su tienda en el día del mal, me ocultará. Lo reservado de su morada me levantará sobre una roca. Este salmo nos muestra el camino de la confianza que madura. No es la fe del que busca milagros desesperadamente, sino la fe del que sabe que ya lo tiene todo si tiene a Dios. Es la fe del adorador, del que ha hecho de su casa un templo, del que ha transformado sus lágrimas en incienso, del que ya no se deja impresionar por los rugidos del enemigo, porque ha oído la voz del pastor. Y aún así, el Salmo no oculta la fragilidad humana. David clama, «Escúchame, Señor, cuando te llamo. Ten piedad de mí, respóndeme». Porque no se trata de una espiritualidad fría ni distante. El que alaba también llora, el que confía también suplica. El que ha vencido muchas batallas aún necesita renovar su fe cada día. Por eso, este salmo enseña al alma a buscar no solo protección, sino relación, no solo defensa, sino consuelo, no solo autoridad espiritual, sino ternura. Y quizás estas palabras sean para ti que, aún después de proclamar otros salmos, sientes que hay algo que todavía duele, que todavía pesa, que todavía resiste. Entonces, escucha el corazón de este salmo. Mi corazón repite tu palabra. Busca mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. He aquí el secreto final. Buscar su rostro. No solo su mano, no solo su poder. Su rostro, su presencia, su amistad. Cuando una casa busca el rostro del Señor, se convierte en un altar, y entonces el enemigo ya no encuentra entrada. Porque todo ha sido sellado con amor. El amor del que adora, el amor del que espera, el amor del que no vive para sí, sino para Él. Por eso, este salmo culmina con una exhortación que es al mismo tiempo una promesa. Espera en el Señor. Sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Sí, espera. Aunque no veas cambios inmediatos, aunque la batalla parezca prolongarse, espera, porque el que espera en el Señor jamás os quedará defraudado. Así el Salmo 27 no solo limpia la casa, sino que establece un trono en el corazón. No solo rompe cadenas, sino que fortalece la esperanza. No solo defiende del mal, sino que enamora del bien. Y cuando una familia vive así, cuando una casa ora así, cuando un alma proclama así, entonces todo se transforma. Porque Dios no habita en paredes de piedra, sino en corazones vivos que le aman y le esperan. Amado hijo de la iglesia, tú que has recorrido este camino de salmos sagrados, no te detengas aquí. Mantén la llama encendida. Vuelve cada día a proclamar estas palabras, no con miedo, sino con gratitud, no como obligación, sino como acto de amor. Y mientras lo haces, los demonios huirán, las heridas sanarán, y tu casa será conocida como un lugar donde Dios reina. Que el Señor bendiga tu hogar con su luz, te guarde con su poder, y haga de tu vida un salmo viviente que los ángeles canten en la eternidad. Amén. ¿Quién ha entrado en tu casa sin ser invitado? ¿Y cuántas veces, sin darte cuenta, has permitido que el enemigo plantara su sombra entre tus paredes? Porque hay hogares donde reina la paz y otros donde el aire parece denso, pesado, como si algo invisible respirara desde las esquinas. Hoy, el Espíritu Santo nos revela un misterio escondido en los salmos. No son solo poesía sagrada, son armas vivas que expulsan la oscuridad y restauran la luz. Cada palabra inspirada por Dios se convierte en espada contra el enemigo. Cada verso proclamado con fe limpia, consagra y protege. Muchos buscan remedios humanos para males espirituales, pero ¿qué pasa cuando la raíz de la enfermedad no está en el cuerpo, sino en la atmósfera espiritual del hogar? ¿Y si tus discusiones,
tu ansiedad o el insomnio de tus hijos no fueran solo cosas del día a día, sino signos de una presencia que necesita ser desalojada por la palabra de Dios. San Atanasio enseñaba que los salmos son un campo de batalla, donde el alma vence a los demonios. Y hoy tú estás llamado a tomar ese escudo y esa espada. Hoy tu casa será restaurada. Hoy los demonios huirán. Porque cuando un hijo de Dios proclama los salmos con fe, el infierno tiembla y el cielo desciende. Abre el corazón, inclina el oído interior y permite que el poder eterno de la palabra, viva de Dios, penetre hasta lo más profundo de tu hogar y de tu alma. Comenzamos. Desde los albores de la creación, Dios ha sellado su presencia en medio de su pueblo, por medio de la palabra. No hay muro que pueda detener su voz, ni sombra que resista su luz. Y es precisamente en esa palabra, viva y eficaz, donde hallamos los salmos, no como simples cantos de antaño, sino como antídotos sagrados contra todo lo que es impuro, contra todo lo que perturba la paz del hogar. Porque no estamos hablando de poesía devocional, sino de fuego celestial, que arde en la lengua de quienes los proclaman con fe. El primero de estos salmos, el Salmo 91, no es solamente una promesa, sino una proclamación de autoridad espiritual. Dice, Salmo 91, versos completos. Esta no es una invitación a la resignación, sino una instrucción para una posición espiritual. Morar bajo la sombra del Omnipotente es declarar que tu casa no es terreno de nadie más que de Dios, que tu dormitorio, tu sala, tu cocina, no son pasillos para la oscuridad, sino estancias donde el Espíritu Santo camina y santifica. Cuando este salmo se reza con conciencia profunda, se transforma en un escudo sobrenatural. Es por eso que tantos santos lo han repetido con lágrimas en momentos de persecución o enfermedad, porque sabían que no basta con creer. Hay que declarar, esto no es fantasía litúrgica, es una realidad espiritual. El enemigo sabe que donde el Salmo 91 es activado con fe, no puede habitar. Los demonios odian este salmo porque cada palabra de él es una sentencia de expulsión. San Agustín decía que el alma que habita en Dios se convierte en morada de fuego, y cuando una casa entera decide ser morada del Altísimo, las tinieblas no hallan reposo. El secreto no está en repetir fórmulas vacías, sino en hacer de cada palabra un acto de fe. Cuando tú pronuncias este salmo creyendo que el Altísimo es el guardián de tus puertas, entonces los vientos espirituales cambian, la atmósfera se limpia, las cadenas invisibles se rompen y el caos que antes parecía normal se disuelve en la paz de Cristo. Pero ¿por qué muchos hogares, aún de creyentes, viven perturbados? Porque se ha perdido la conciencia del poder que habita en la palabra. Se ha dado más crédito al miedo, a las supersticiones, que a las promesas eternas de Dios. Se ha dejado de proclamar el Salmo 91 no porque haya perdido poder, sino porque el corazón se ha enfriado. Se ha sustituido el clamor por el entretenimiento, la adoración por la distracción. Este primer salmo no exige más que una cosa: que lo hagas tuyo, que no sea parte del ritual nocturno de tus hijos como algo automático, sino una espada que levantas cada día al entrar a tu casa. Repite con autoridad, Salmo 91, versos relevantes, Ejor, versos 5, 6, etc., porque estas no son imágenes poéticas, son realidades que nos rodean. Espíritus de miedo, enfermedad, división, resentimiento, y cada uno de ellos cae rendido ante una familia que proclama con fe la palabra de Dios. Imagina ahora, con ojos espirituales, el momento en que tomas aceite bendito y lo colocas sobre los dinteles de tu hogar mientras recitas el Salmo 91. No es un acto mágico, es un acto de fe sacramental. Es hacer memoria de cómo la sangre del Cordero protegía las casas en Egipto la noche del juicio. Hoy esa sangre está viva en la Eucaristía y su poder es real en quien proclama la palabra con el corazón purificado. Aquí se revela también una dimensión eucarística del Salmo. Salmo 91, versos relevantes. Esta imagen del abrigo divino no es otra cosa que una profecía del Santísimo Sacramento. La hostia consagrada es el verdadero refugio, el lugar donde el alma se esconde para ser sanada, restaurada y fortalecida. Por eso, un hogar que comulga y proclama este salmo está blindado espiritualmente. Pero que nadie se engañe. No basta con tener la Biblia abierta en el Salmo 91 como un amuleto sobre la mesa. Eso sería superstición. El salmo debe ser orado, meditado, proclamado con corazón contrito, con el alma en estado de gracia. Porque donde hay pecado no confesado, donde se vive en doblez, la palabra pierde su filo, no porque haya perdido poder,
sino porque el corazón se ha vuelto sordo. Por eso junto al Salmo es necesario un corazón rendido, una vida en conversión, una familia que se entrega cada día al Señor. Si en este momento tu casa ha sido escenario de gritos, tensiones, enfermedades sin causa aparente, pesadillas constantes o divisiones inexplicables, entonces proclama con fe este salmo. Hazlo con agua bendita en mano, con la cruz alzada, con la certeza de que lo que estás haciendo no es una fórmula humana, sino una declaración espiritual. El Señor es mi refugio, el Altísimo mi habitación. Cuando esto se convierte en verdad interior, el infierno pierde todo derecho legal sobre tu hogar. Y si sientes que tu fe es débil, que no sabes cómo comenzar, que no estás seguro si esto es para ti, escucha bien. El Salmo fue escrito precisamente para ti, para el que necesita refugio, para el que siente que todo se tambalea, para el que ha olvidado que tiene un Dios fuerte, un Padre vigilante, un Salvador resucitado. Es hora de levantar la voz, es hora de proclamar, es hora de hacer que tu casa deje de ser territorio neutral y se convierta en altar viviente. El Salmo 91 no es una opción, es una necesidad urgente en estos tiempos, porque la batalla espiritual no se ha detenido, solo que muchos han dejado de pelear. Pero hoy, tú eres llamado a empuñar esta espada, y mientras lo haces, no estás solo. El cielo pelea contigo. Los ángeles acampan a tu alrededor, y el Señor te dice, Salmo 91, versos relevantes. Así comienza la limpieza espiritual de tu casa, así se activa el primer salmo. Así los demonios huyen, porque donde se proclama al Altísimo, no hay lugar para las tinieblas. Y cuando la palabra de Dios ha sido proclamada en el umbral de la casa, cuando el Salmo 91 ha sido levantado como estandarte, entonces el alma está lista para comprender la profundidad de un segundo salmo, que no solo repele la oscuridad, sino que transforma la casa en un templo vivo. El Salmo 24. Salmo 24, versos completos. Esta afirmación no es una declaración decorativa, sino un acto de guerra espiritual. Es proclamar que nada, absolutamente nada en tu casa le pertenece al enemigo. Ni los objetos, ni las conversaciones, ni las heridas escondidas. Todo debe ser devuelto al dominio de Dios. Cuando en una familia se reconoce que el Señor es el dueño, entonces se rompe la pretensión del adversario. Porque Satanás se alimenta de la omisión, de la ignorancia, de la pasividad espiritual. Pero cuando alguien se levanta en su hogar y dice, Señor, tú eres el dueño de esta casa, de este dormitorio, de esta cama donde lloro, entonces los espíritus inmundos se ven obligados a retirarse, porque no pueden permanecer donde se ha hecho una confesión de señorío. Pero el Salmo no se detiene allí, va más profundo. Salmo 24, versos relevantes. He aquí una revelación que muchos temen mirar. No todos pueden invocar el poder del Altísimo si no purifican primero sus manos y su corazón. No se puede limpiar una casa espiritualmente mientras se permite el pecado como huésped cómodo. No se puede echar fuera al demonio mientras se convive con él en el entretenimiento, en los hábitos ocultos, en las conversaciones marcadas por la crítica y el resentimiento. Este salmo entonces nos lleva a un segundo nivel. No basta declarar el señorío de Dios sobre la casa. Es necesario que cada rincón del corazón sea también sometido a su luz, porque el hogar es reflejo del alma. Una casa llena de discusiones es muchas veces el espejo de almas heridas que no han dejado entrar a Cristo en lo profundo. Y ahí el Salmo 24 irrumpe con autoridad. Salmo 24, versos relevantes. Esta es la llave, esta es la limpieza que permite que el ambiente espiritual del hogar sea verdaderamente transformado. San Gregorio Magno escribió, el que desea ver el rostro de Dios debe primero limpiar el rostro de su alma. Y esto es lo que el Salmo provoca, una purificación interior que se derrama sobre el entorno. Cuando el padre de familia se postra ante el Santísimo Sacramento y dice, Señor, límpiame para que mi casa sea limpia. Entonces el cielo responde, porque Dios no bendice solo casas, Él bendice corazones convertidos que luego santifican sus casas. La pregunta que cada uno debe hacerse frente al Salmo 24 no es, ¿cómo limpio mi casa?, sino, ¿estoy yo dispuesto a ser limpio? Porque el Salmo responde con claridad, ese recibirá la bendición del Señor, la recompensa de su Dios Salvador. Bendición, recompensa. Pero no para cualquiera, sino para aquel que renuncia a la doble vida, a los compromisos con el mundo, al lenguaje dividido. Y aquí entra en juego una verdad que pocos quieren oír.
No se puede invocar la limpieza de Dios mientras se mantiene en casa lo que Él aborrece. Muchas veces se conservan objetos, imágenes, adornos que traen con ellos una carga espiritual contraria a la fe. Cosas regaladas con intenciones impuras, recuerdos de relaciones pecaminosas, elementos decorativos que representan creencias ajenas al Evangelio. Todo eso debe ser discernido a la luz de este salmo. Porque si proclamamos que del Señor es la tierra, no podemos vivir como si ciertas cosas fueran ajenas a su dominio. Si Él es rey, todo debe estar bajo su autoridad. Y eso incluye también el tiempo que se pasa frente a pantallas, los programas que se miran, las palabras que se dicen en las comidas, la manera como se trata a los hijos, el respeto entre esposos. Todo eso, pequeño o grande, hace parte del clima espiritual del hogar. El Salmo 24, entonces actúa como fuego purificador. Primero declara el señorío divino, luego cuestiona la limpieza interior, y finalmente prepara el corazón para recibir la visita del Rey de Gloria, porque así culmina este canto sagrado. Portones, levanten los dinteles, que se alcen las puertas eternas. Va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Y quién es este Rey de la Gloria? El Señor, el fuerte, el 100, valiente. El Señor, el valiente en la batalla. He aquí el gran misterio. Cuando el hogar ha sido purificado por dentro y por fuera, cuando se han limpiado los corazones y se ha declarado el señorío de Dios, entonces las puertas espirituales de la casa se abren para que entre el Rey. No como invitado, sino como dueño. No como visitante ocasional, sino como Rey entronizado. Y cuando Cristo entra en una casa como Rey, toda fuerza demoníaca huye despavorida, porque no pueden habitar donde Él gobierna. Este salmo no solo limpia, entroniza, no solo expulsa, establece. Y aquí está la raíz de toda transformación, duradera. No basta limpiar lo que está sucio, hay que llenar lo que queda vacío con la presencia del Rey. Porque Jesús enseñó que cuando un espíritu inmundo sale de una casa, si encuentra el lugar barrido pero vacío, vuelve con otros 7, peores. ¿Y por qué vuelve? Porque no encuentra al Rey sentado en el trono. Por eso, este segundo salmo no es una oración ocasional, es una consagración profunda, es un acto litúrgico del alma que levanta puertas espirituales y deja entrar al Señor de la batalla. Y una vez que Él entra, no solo limpia, también protege, guía, alimenta y bendice. Entonces tú que estás escuchando estas palabras, abre las puertas de tu corazón, levanta los dinteles de tu casa. Pide al Señor que te muestre lo que debe ser arrojado, lo que debe ser restaurado, lo que debe ser purificado. Porque cuando eso se hace, el Rey de Gloria no tarda. Él entra, Él reina, Él transforma, y tu casa deja de ser vulnerable para convertirse en fortaleza. No por ti, sino por Él. No por tu fuerza, sino por su gloria. Y entonces la paz reinará no solo en los pasillos, sino en los corazones, porque el Señor habrá tomado posesión. Y cuando Él habita, nada impuro permanece. Cuando el alma ha comprendido que no basta con clamar protección sin primero consagrar su vida y su casa al Señor, entonces se abre el camino hacia una dimensión más profunda del combate espiritual, la restauración del orden interior y exterior por medio de la alabanza. Y es aquí donde resplandece con majestad el Salmo 68, no como un cántico decorativo, sino como un grito de guerra espiritual, como una procesión triunfal que hace temblar los cimientos del infierno. Levántese Dios, y sean dispersados sus enemigos. Huyan de su presencia los que lo odian. Así comienza el Salmo, sin preámbulos, sin dudas, con una certeza que corta como espada de doble filo, porque cuando se proclama esta palabra, el alma se alinea con el ejército celestial y se activa una fuerza espiritual que desbarata las obras del maligno. Este salmo no es para los tibios, sino para los que han decidido pelear por su casa con las armas de la luz. Este versículo no es una súplica, es una orden. Y cuando un padre de familia, o una madre, o incluso un joven creyente, lo proclaman en voz alta en medio de su casa, están diciendo con autoridad espiritual: Dios reina aquí. Todo poder que se oponga a su presencia sea disipado. Y así como Moisés levantaba el arca y clamaba estas palabras en el desierto, así hoy se levantan los hijos de la iglesia en sus hogares, en sus habitaciones, en sus cocinas, para declarar que Dios es Señor, que la luz prevalece, que las tinieblas retroceden. Este salmo es particularmente poderoso porque nos muestra una imagen espiritual del desplazamiento de los enemigos espirituales, no por estrategia humana, no por capacidad psicológica, sino por la presencia misma de Dios,
Como se disipa el fuego, disípalos tú. Como se derrite la cera ante el fuego, así perezcan los impíos ante Dios. ¿Qué imagen más clara puede haber? El humo no puede resistir el viento, la cera no puede resistir el fuego. Así son los demonios ante la presencia gloriosa del Señor. No resisten, no argumentan, no se esconden, huyen. Y cuando este salmo se entona con fe en un hogar herido por la tristeza, por la depresión, por la frialdad afectiva o espiritual, se enciende una llama nueva, porque no hay tristeza que resista el fuego de la alabanza y no hay espíritu de oscuridad que soporte una familia que se une a cantar. Bendito sea el Señor. Día tras día, nos lleva en sus hombros el Dios de nuestra salvación. He aquí el centro del misterio. La alabanza restaura lo que el odio destruyó, sana lo que el silencio enfermó, consuela lo que el pecado había dejado seco. San Juan Crisóstomo enseñaba que quien alaba a Dios en medio de la tribulación ya ha vencido al diablo sin pelear, porque la alabanza desarma al enemigo, lo confunde, lo desubica. El diablo entiende el lenguaje del miedo, de la queja, del resentimiento, pero cuando escucha a un alma cantar en medio del dolor, sabe que ha perdido, porque esa alma está unida al cielo, y el cielo canta incluso en la cruz. Pero este salmo también nos exhorta a recordar la justicia de Dios. Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios prepara casa para los desamparados, libera a los cautivos y los llena de prosperidad. Es decir, no es solo una alabanza triunfal, sino una proclamación de que Dios está del lado de los que sufren, de los oprimidos, de los que han sido excluidos. Y si tu casa ha sido lugar de injusticia, de abuso, de abandono, este salmo es para ti. Porque el Señor no se queda indiferente. Él desciende, Él actúa, Él reconstruye. Por eso, si tu hogar ha sido campo de batalla y tus hijos han crecido entre gritos y tensiones, proclama este salmo con ellos. No importa si entienden cada palabra. Lo importante es que oigan el sonido de la alabanza, que el nombre de Dios sea exaltado sobre las ruinas. Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, no en medio de la queja, no en medio del juicio, sino en medio de aquellos que, aunque rotos, levantan su voz para decir: bendito seas, Señor, Señor, porque aún nos sostienes. Y es aquí donde el salmo alcanza su culmen. Reyes de ejércitos huyen, huyen, y las mujeres reparten el botín. Este detalle no es menor. Las mujeres que en la cultura antigua eran consideradas fuera del campo de batalla, aparecen aquí como las portadoras del triunfo. Esto es una profecía espiritual. Las mujeres que oran en casa, que interceden, que cantan salmos mientras lavan los platos o mientras velan en la noche por sus hijos, son como guerreras que recogen el botín de la victoria que el Señor ya ha ganado. Y tú, mujer de fe, madre que llora, esposa que lucha, no subestimes tus lágrimas acompañadas de salmos, porque cada palabra tuya es como una flecha lanzada al corazón de las tinieblas. Y tú, hombre de oración, padre de familia que se ha sentido débil, levántate en el nombre del Señor. Este salmo no requiere fuerza humana, sino fe. Y la fe no se improvisa, se alimenta, se reaviva, se proclama. Así, el Salmo 68 no solo limpia la casa, la enciende, no solo expulsa demonios, entroniza la alabanza, no solo rompe cadenas, hace cantar al alma redimida. Y mientras se canta, mientras se proclama, mientras se camina por la casa con estas palabras en los labios, los enemigos se desintegran como humo. Las heridas comienzan a cerrar y los ángeles celebran el retorno del orden celestial a lo que estaba caótico. Este salmo no es una decoración para la pared, es una proclamación para el corazón, un estandarte de guerra para la familia que ya no quiere sobrevivir, sino vivir en victoria. Y mientras se proclama, se cumple lo que dice: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre las nubes, su nombre es el Señor, alegraos en su presencia. Sí, alégrate, porque mientras cantas, Dios pelea por ti, mientras proclamas, Él restaura, mientras alabas, Él habita. Y donde Él habita, el mal no resiste, porque donde hay alabanza, hay presencia, y donde hay presencia, hay poder. Amén. Y cuando la alabanza ha limpiado los aires y la presencia de Dios ha sido entronizada, el alma se encuentra más dispuesta a entrar en esa dimensión donde el Señor no solo expulsa lo impuro, sino que establece su paz como fundamento invisible del hogar. Aquí surge, como bálsamo y escudo, el Salmo 121,
una joya espiritual que convierte cada habitación en un lugar de vigilancia santa, donde el corazón se eleva al cielo y proclama: levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Este salmo es un canto de peregrinos, pero también una oración de los que velan. Es el salmo de los vigilantes de la noche, de los padres que interceden en silencio por sus hijos dormidos, de los ancianos que desde su lecho aún claman por los suyos, de las almas que no se rinden ante la oscuridad porque han aprendido a mirar más allá de las colinas visibles. Es el salmo de aquellos que han aprendido que su protección no proviene de alarmas ni de cerraduras, sino de aquel que no duerme jamás. No permitirá que tu pie resbale, no duerme el que te guarda. Esta es la promesa que el Señor hace a cada familia que lo ha entronizado en su hogar. Cuando se proclama este salmo, se establece una muralla invisible, un vallado espiritual que impide al enemigo tocar, tentar o perturbar sin permiso. Y no porque seamos fuertes, sino porque Él es vigilante. No se adormece ni duerme el guardián de Israel. Esta imagen es profundamente sanadora. Muchos viven en constante temor por lo que podría suceder, pero han olvidado que tienen un guardián eterno que no cierra los ojos ni un instante. Cuando tú duermes, Él vela. Cuando tú desfalleces, Él sostiene. Este salmo limpia la atmósfera del hogar de todo espíritu de temor. Es como abrir las ventanas del alma y dejar entrar la certeza de que no estamos abandonados, que no importa la hora, la estación o el diagnóstico. El que guarda a Israel, guarda también tu casa. Este salmo ha sido proclamado por generaciones de cristianos ante amenazas, guerras, enfermedades, viajes peligrosos, partos complicados, tormentas, y siempre ha traído consuelo y firmeza. Pero para que este salmo despliegue su poder, se necesita una actitud de corazón. Levantar los ojos. Esta no es una acción física solamente, es una disposición espiritual. Es negarse a vivir, mirando el suelo de los problemas y comenzar a mirar el monte del Señor. Levanto mis ojos a los montes. Significa renunciar al desánimo, a la queja, al resentimiento. Es un acto de valentía espiritual. Es decir, ya no miraré lo que me derrumba, sino aquel que me sostiene. Muchos hogares están cubiertos de una nube espiritual porque todos en la casa miran hacia abajo, al pasado doloroso, al fracaso, al miedo al futuro. Pero este salmo enseña que el cambio comienza cuando se levanta la mirada. Cuando el padre de familia, aún con deudas, mira al Señor. Cuando la madre, aún con agotamiento, alza su alma. Cuando los hijos, aún en la confusión, buscan su rostro. Entonces el hogar deja de ser un lugar de derrota y se convierte en una torre de vigilancia espiritual. Este salmo también establece límites espirituales. El Señor es tu guardián. El Señor es tu sombra protectora a tu derecha. De día no te dañará el sol, ni la luna de noche. Aquí encontramos una revelación profunda. Hay peligros visibles y hay peligros invisibles. El sol representa las amenazas abiertas, las que todos ven, pero la luna representa los peligros así sutiles. Los ataques emocionales, las confusiones mentales, los temores que crecen en la noche. El Salmo no promete una vida sin dificultades, pero sí promete que, bajo la sombra del Señor, ninguna amenaza podrá destruirte. San Bernardo decía que el alma que habita bajo la vigilancia del Altísimo camina entre espinas sin ser herida y duerme entre leones sin ser devorada. Esta es la confianza que este salmo establece en el corazón de quien lo proclama. Es como si el hogar quedara envuelto en una capa invisible de luz y protección. No importa lo que ocurra afuera, el guardián está presente, alerta, fiel. Pero este salmo también exige fidelidad, porque Dios guarda a los que lo temen, a los que viven según su palabra, a los que se alejan del pecado y buscan la santidad. No se puede proclamar este salmo como un talismán mientras se tolera en la casa la impureza, la indiferencia a Dios, la frialdad espiritual. El salmo se activa con fe, pero se mantiene con fidelidad, porque no se puede invocar al guardián y al mismo tiempo abrir la puerta al enemigo. Por eso, este salmo debe ser proclamado con propósito. Se puede orar en la noche, al poner a dormir a los niños como una declaración de confianza. Se puede proclamar al salir de casa como escudo contra lo que el día traerá. Se puede meditar en momentos de ansiedad, cuando las malas noticias golpean, para recordar que nuestra seguridad no está en lo que cambia, sino en aquel que permanece. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tus idas y venidas desde ahora y para siempre. Esta triple promesa, proteger del mal, guardar el alma
custodiar cada paso, es el corazón de este salmo. Y cuando se proclama sobre un hogar, es como poner en cada puerta un sello espiritual que dice: aquí reina la paz de Cristo. Aquí se levanta la mirada. Aquí no hay lugar para el temor, porque el guardián eterno está presente. Y si sientes que tu hogar está bajo amenaza, que tu familia se desmorona, que la oscuridad ha ganado terreno, entonces este salmo es tu oración. No es demasiado tarde. El guardián no se ha dormido. Solo espera que levantes los ojos, que reconozcas tu necesidad, que te pongas de pie, con la Biblia abierta y el corazón rendido. Y digas con voz firme: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Porque cuando se pronuncian esas palabras desde un corazón humilde y confiado, algo se rompe en lo invisible. Las puertas que el enemigo había tocado se cierran. Los miedos que paralizaban comienzan a desaparecer. La paz, esa que no depende de circunstancias, comienza a llenar el ambiente. Y entonces el hogar se transforma en una torre de fe. No en la ausencia de tormentas, sino en medio de ellas. Porque Dios no ha prometido que no habrá vientos, pero sí ha prometido ser nuestro refugio, nuestro escudo, nuestro guardián eterno. Así actúa el Salmo 121. Así limpia no con fuego sino con vigilancia, no con fuerza sino con paz. Y, en fin, ese silencio vigilante la presencia de Dios permanece. Y donde Él permanece todo lo demás encuentra su lugar. Amén. Y cuando el alma ha aprendido a levantar los ojos al cielo, a vivir bajo la vigilancia del Altísimo y a descansar en la fidelidad de su guardián eterno, entonces está preparada para activar el Salmo 127, no como conclusión, sino como coronación, porque este salmo no solo expulsa las tinieblas ni simplemente las reemplaza por paz, sino que establece en lo profundo del corazón una certeza inquebrantable. La presencia de Dios es el único lugar seguro, el único deseo verdadero, la única respuesta eterna. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Con estas palabras se abre una puerta espiritual sobre el alma, porque este salmo no comienza pidiendo ayuda, ni rogando protección. Comienza proclamando quién es Dios, y cuando el alma recuerda quién es su Señor, los temores retroceden, las dudas se callan, las fuerzas regresan. Porque nada en este mundo, ni humano ni espiritual, puede doblegar a quien vive sostenido por la luz de Dios. Este salmo, cuando es orado dentro del hogar, tiene el poder de disipar no solo espíritus inmundos, sino también pensamientos contaminados, ideas tóxicas, atmósferas de tristeza crónica, desesperanza o resentimiento. Porque cuando se proclama, el Señor es mi luz, la oscuridad interior comienza a quebrarse, y cuando se proclama, Él es mi salvación, el alma se despierta de su letargo espiritual. Pero el Salmo no se detiene en la afirmación de la identidad divina. Va más profundo, porque David, inspirado por el Espíritu, nos revela el anhelo que da sentido a todo lo demás. Una cosa he pedido a Jehová, y esa buscaré, que habite yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esta es la oración de un alma purificada, de un corazón que ya no desea simplemente escapar del mal, sino morar eternamente en el bien supremo. El que ha comprendido la lucha espiritual, el que ha pasado por tormentas y ha visto la mano de Dios levantándolo, ya no quiere solo alivio, quiere comunión, ya no quiere solo defensa, quiere intimidad con Dios. Este deseo, habitar en su presencia, es lo que convierte una casa común en un santuario. No se necesita una capilla para adorar, basta un rincón donde el corazón se incline, donde se sienta. Encienda una vela, donde la palabra sea abierta y el alma postrada diga, aquí está el Señor. Porque cuando hay adoración, el hogar se transforma, no importa cuán modesto sea el techo, si en él mora la presencia divina. San Alfonso María de Ligorio decía, una casa donde se ora con fe es más rica que un palacio sin Dios. Y el Salmo continúa, revelando no solo el deseo de comunión, sino la confianza ante el asedio espiritual. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esto no es romanticismo religioso. Es una declaración profética. Es saber que aunque el enemigo rodee la mente con pensamientos de angustia, aunque los problemas se multipliquen, el alma permanece firme porque ha echado raíces en la roca que no se mueve. La fe es el fruto de una vida de oración, de proclamación, de vigilancia, de entrega.
Y esto es lo que se necesita hoy en tantos hogares. Hombres y mujeres que no huyan de la batalla, sino que se mantengan firmes en el nombre del Señor. Familias que, aunque sientan la presión espiritual, no se quiebren porque saben en quién han creído, porque ya no viven por lo que ven, sino por lo que saben en lo profundo. El Señor me esconderá en su tienda en el día del mal, me ocultará. Lo reservado de su morada me levantará sobre una roca. Este salmo nos muestra el camino de la confianza que madura. No es la fe del que busca milagros desesperadamente, sino la fe del que sabe que ya lo tiene todo si tiene a Dios. Es la fe del adorador, del que ha hecho de su casa un templo, del que ha transformado sus lágrimas en incienso, del que ya no se deja impresionar por los rugidos del enemigo, porque ha oído la voz del pastor. Y aún así, el salmo no oculta la fragilidad humana. David clama: «Escúchame, Señor, cuando te llamo. Ten piedad de mí, respóndeme». Porque no se trata de una espiritualidad fría ni distante. El que alaba también llora, el que confía también suplica. El que ha vencido muchas batallas aún necesita renovar su fe cada día. Por eso, este salmo enseña al alma a buscar no solo protección, sino relación, no solo defensa, sino consuelo, no solo autoridad espiritual, sino ternura. Y quizás estas palabras sean para ti que, aún después de proclamar otros salmos, sientes que hay algo que todavía duele, que todavía pesa, que todavía resiste. Entonces, escucha el corazón de este salmo. Mi corazón repite tu palabra. Busca mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. He aquí el secreto final. Buscar su rostro. No solo su mano, no solo su poder. Su rostro, su presencia, su amistad. Cuando una casa busca el rostro del Señor, se convierte en un altar, y entonces el enemigo ya no encuentra entrada. Porque todo ha sido sellado con amor. El amor del que adora, el amor del que espera, el amor del que no vive para sí, sino para Él. Por eso, este salmo culmina con una exhortación que es al mismo tiempo una promesa. Espera en el Señor. Sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Sí, espera. Aunque no veas cambios inmediatos, aunque la batalla parezca prolongarse, espera, porque el que espera en el Señor jamás os estará defraudado. Así el Salmo 27 no solo limpia la casa, sino que establece un trono en el corazón. No solo rompe cadenas, sino que fortalece la esperanza. No solo defiende del mal, sino que enamora del bien. Y cuando una familia vive así, cuando una casa ora así, cuando un alma proclama así, entonces todo se transforma. Porque Dios no habita en paredes de piedra, sino en corazones vivos que le aman y le esperan. Amado hijo de la Iglesia, tú que has recorrido este camino de salmos sagrados, no te detengas aquí. Mantén la llama encendida. Vuelve cada día a proclamar estas palabras, no con miedo, sino con gratitud, no como obligación, sino como acto de amor. Y mientras lo haces, los demonios huirán, las heridas sanarán, y tu casa será conocida como un lugar donde Dios reina. Que el Señor bendiga tu hogar con su luz, te guarde con su poder, y haga de tu vida un salmo viviente que los ángeles canten en la eternidad. Amén.